En este video les vamos a presentar las partes más importantes del diencéfalo, las cuales son el hipotálamo, tálamo y sus cuerpos mamilares. Las partes principales del diencéfalo incluyen el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, junto con la glándula pineal y el subtálamo. Las principales características del diencéfalo son las siguientes. Posee en su interior algunas estructuras importantes del cerebro humano, como el tálamo o el hipotálamo. Se localiza entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. Las fibras que viajan a la corteza cerebral viajan a través de él, por lo tanto representa solamente un 2% del peso total del sistema nervioso central. Tiene un papel importante en el sistema límbico del cerebro y está involucrado en las vías viscerales y el sistema endocrino. El diencéfalo es un conjunto de núcleos de sustancia gris, y es una región del cerebro que encierra una gran cantidad de núcleos y estructuras. También contiene fascículos de sustancia blanca que establecen múltiples conexiones con distintas partes del cerebro, y esta región del cerebro es la continuación del mesencéfalo. Ya que varias estructuras del diencéfalo funcionan juntas, entonces también lo hacen con otras partes del cuerpo para participar en las siguientes funciones corporales, que son dirigir impulsos sensoriales a lo largo del cuerpo, controlar la función autónoma, controlar la función endocrina, control de la función motora del cuerpo, regular la homeostasis, participar en la audición, visión, olfato y gusto y regular la percepción táctil. Algunas de las enfermedades más comunes del diencéfalo es el insomnio o la falta de sueño, que puede afectar al momento de conciliar el sueño para mantenerlo o para despertarse en la mañana. Se encuentra relacionado con la depresión. Y las lesiones se producen por lo general como una consecuencia de trombosis o de hemorragias en las arterias que lo irrigan. Una lesión puede provocar un deterioro importante de las sensaciones en el lado del cuerpo contrario al lugar donde sucede la lesión. Se puede dar una discriminación táctil y una pérdida de la apreciación de los movimientos en las articulaciones. También tenemos el síndrome talámico, que es una extraña condición neurológica que produce daño en la parte del cerebro que se encarga de controlar las emociones. Produce un dolor agudo ante estímulos leves o la disminución de las sensaciones. La primera estructura del diencéfalo de la cual hablaremos es el tálamo. Se sabe que el tálamo no es una estructura que haya estado siempre presente en el cerebro, sino que se originó junto con otras estructuras complejas durante el paso de un cerebro primitivo que fue evolucionando hasta ser como lo conocemos ahora. El tálamo recibe su nombre de la palabra griega tálamos, que significa cámara interna. Algunos datos importantes sobre el tálamo es que ocupa aproximadamente el 80% de la región diencefálica medial, además de que en el ser humano mide cerca de 3 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho en su punto más amplio. Además, las lesiones talámicas pueden producir alteraciones variadas por la gran cantidad de conexiones que establece el tálamo, con áreas sensoriomotoras y áreas límbicas y de asociación. Debido al anterior, algunos problemas frecuentes que se dan en las funciones sensoriomotoras, oculares, de baja la memoria y atención tienen que ver con este tipo de lesiones. El tálamo está compuesto por un par de estructuras que se ubican una en cada hemisferio y son estructuras compuestas de sustancia gris, o sea, del cuerpo celular de las neuronas, que se sitúan una junto a la otra y por debajo de la corteza cerebral. Ambas estructuras tienen una misma forma y tamaño, además de estar colocadas simétricamente una respecto a la otra, y están unidas por una conexión llamada conexión intertalámica, que se encarga de comunicarlas a ambas. El tálamo está atravesado por una banda de fibras mielínicas llamada lámina medular interna, y lo hace adoptar una distribución en el polo anterior en forma de Y, y esta a su vez lo divide en bloques anatomofuncionales. El tálamo tiene funciones muy variadas por la posición en la que se encuentra.
que es justo entre ambos hemisferios cerebrales y se conecta a varios núcleos, y en cada tipo de núcleo se puede distinguir un tipo de función distinta. Por ejemplo, existen los núcleos de conexión específica, que llevan la información sensitiva a zonas específicas de la corteza cerebral, las cuales están especializadas para trabajar con estímulos concretos provenientes de un sentido en específico, es decir, que son zonas especializadas. También existen los núcleos de conexión inespecífica, que llevan información de manera más general a la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Y los terceros son los núcleos de asociación, que forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales que se asocian a las emociones, a las respuestas instintivas, la atención, vigilia y sueño. Un ejemplo de este tipo de núcleos es el núcleo caudado. Además, el tálamo también se conecta a otras áreas a través de la capa que lo recubre por el lateral, conocida como lámina medular, que se divide en interna y externa. La lámina medular interna es la parte más próxima al tálamo y se divide en tres partes, que es la anterior, medial y posterior, siendo la porción anterior la más importante en conexiones con el tálamo. En la porción anterior se encuentran los núcleos talámicos anteriores, que se conectan con los núcleos mamilares, formando el tracto mamilotalámico. A esta conexión se le asocia funciones relacionadas con el sistema límbico, es decir, a las emociones y memorias recientes. El último núcleo importante para el tálamo es el núcleo reticular. Este núcleo se encarga de regular la actividad del tálamo y se puede encontrar a este núcleo dentro de la lámina medular externa y entre una agrupación de fibras llamada cápsula interna, ubicada entre ambos núcleos de los ganglios basales, el lenticular y el caudado. Como parte de la historia del hipotálamo, se describe que este nombre le fue acuñado a finales del siglo XIX, pero no se le conocía ninguna función. Sus funciones se dieron a conocer gracias a que a finales del mismo siglo se empezaba a relacionar a la hipófisis con ciertos síndromes, pero después de algunos experimentos con animales se dieron cuenta que el problema no estaba en la hipófisis, sino que más bien en otra estructura, la cual era el hipotálamo. Estructura subcortical que se encuentra en el interior de nuestro cerebro. Su localización es prácticamente en el centro de lo cual le permite tener relación con distintas áreas del mismo. Se encuentra presente en todos los vertebrados y en el cerebro humano tiene el tamaño de una almendra. Se encuentra por debajo del tálamo y de hecho de ahí viene su nombre hipotálamo, que significa debajo del tálamo. Está formado por 12 núcleos y estos se encuentran en 4 regiones: la región mamilar, la región tubular, la región supraóptica y la región preóptica. Viendo primero la región mamilar, es adyacente al mesencéfalo, es la más posterior del hipotálamo, incluye cuerpos mamilares y núcleos posteriores hipotalámicos. Los cuerpos mamilares son 2 proyecciones pequeñas y redondas que sirven como estaciones de relevo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato. La región tuberal es la más ancha del hipotálamo, comprende el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato, además el infundíbulo que conecta la glándula hipófisis con el hipotálamo. La región supraóptica se halla sobre el quiasma óptico, punto donde se cruzan los nervios ópticos, y contiene el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquiasmático. La región preóptica, anterior a la supraóptica, suele considerarse parte del hipotálamo porque participa con en la regulación de ciertas actividades autonómicas. El hipotálamo controla muchas funciones orgánicas y es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo,
como así también los impulsos receptores visuales, gustativos y olfativos. Entre sus principales funciones se encuentran el control del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo controla e integra actividades del sistema nervioso autónomo que regula la contracción de fibras musculares lisas y cardíacas y la secreción de muchas glándulas. Los axones se extienden desde el hipotálamo hasta núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco encefálico y de la médula espinal. Producción de hormonas. El hipotálamo elabora varias hormonas y tiene dos tipos de conexiones con la hipófisis. La primera conexión se da gracias a las hormonas hipotalámicas, las cuales estimulan o inhiben la secreción de hormonas hipofisiarias. La segunda conexión es gracias a los axones de los núcleos paraventriculares y supraóptico, los cuales se extienden a través del infundíbulo hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Regulación de los patrones emocionales y de conducta. Junto con el sistema límbico, el hipotálamo participa en las expresiones de cólera, agresión, dolor, placer y en los patrones de conducta relacionados con el deseo sexual. Regulación de la ingesta de alimentos y agua. El hipotálamo regula la ingesta de alimentos. Contiene un centro de alimentación que promueve la ingesta y un centro de saciedad que produce una sensación de plenitud y cese de alimentación. También contiene el centro de sed. Cuando ciertas células del hipotálamo son estimuladas por el aumento de la presión osmótica en el líquido extracelular, provocan la sensación de sed. La ingesta de agua restaura la presión osmótica a niveles normales, elimina el estímulo y alivia la sed. Control de la temperatura corporal. El hipotálamo también funciona como termostato del cuerpo. Si la temperatura de la sangre atraviesa el hipotálamo es más alta que lo normal, el hipotálamo ordena al sistema nervioso autónomo que estimule la pérdida de calor. A la inversa, cuando la temperatura de la sangre es más baja de lo normal, el hipotálamo genera impulsos que promueven la producción de retención de calor. La tercera estructura de la que les vamos a hablar son los cuerpos mamilares. Estos fueron nombrados por primera vez por Thomas Willis y fueron llamadas glándulas de Willis, las cuales posteriormente se llamaron cuerpos mamilares por su semejanza con los senos femeninos. Pasan por el hipocampo, después van al fornix y de ahí se encargan de llevar toda la información a la corteza cerebral. Se encuentran debajo del fornix y forman parte del sistema límbico. Su importancia radica en las conexiones que tienen con las demás estructuras. Esto pasa debido a que recibe impulsos a través del tálamo por el tracto mamilotalámico. Los son dos esferoides de sustancia gris, la cual se conforma por núcleos de neuronas laterales y mediales. Algunas de las principales funciones de los cuerpos mamilares son transmitir impulsos de la amígdala e hipocampo hacia el tálamo a través del tracto mamilotalámico. Todos estos impulsos son principalmente emociones. También se ha demostrado que está involucrado en el control de la vigilia, la sensación de bienestar, memoria espacial, tiene un papel en el aporte en la sangre y está relacionada también con la memoria de largo plazo y la memoria de corto plazo, así como sensaciones de asco y repudio. De los cuerpos mamilares es que en el síndrome de Korsakoff estos tienen una participación importante, ya que los alcohólicos sufren una disminución de vitamina B1. Esto les provoca alucinaciones y amnesia. También se ha demostrado que los cuerpos mamilares sufren daños con los síndromes del Alzheimer, la esquizofrenia y algunas hipoxias. Bueno, esto fue el tálamo El hipotálamo. Y los cuerpos mamilares. Muchas Gracias. Por su atención.